Buenas tardes, yo le doy gracias a la vida, como Joan Baez, como la canción que me ha dado tanto. Yo tengo hoy el placer y la suerte, yo no, ustedes, nosotros, todos los que tenemos cita hoy en RNN, tenemos una charla con un lucero del firmamento, con una estrella, con una persona que ha consagrado su vida a curar las cabezas de los demás, y no solamente las cabezas. Él tiene ese ojo clínico que tienen los buenos doctores. Esa persona que más que una bata, yo creo que es un hábito, porque yo lo veo como un seminarista, casi como alguien, un misionero, una persona que, aunque sea de la sociedad civil, que él no tenga nada que ver con la iglesia, pero realmente yo creo que él ha regalado la vida a las personas que cuando carecemos de salud y en un órgano tan importante como el cerebro, el tenerlo a él cerca es darnos simplemente, yo ya, por ejemplo, yo a mí hoy me pasa lo que me pasa, estando él al lado, yo ya estoy como encantada, como feliz y serena. Estas cosas, estos dones, los tiene poca gente en la vida, y el doctor Juan José Puello lo tiene. Él nació en San Juan de la Maguana, que ha dado mucho talento, desde luego tengo que decirlo, neurocirujano, político, profesor, deportista, padrazo, maestro de maestros. Es para mí de verdad una suerte y un lujo poder tener al señor Puello. Buenas tardes, bienvenido. Muchísimas gracias, Carmen, por esa Por Dios, estoy entusiasmada. excelente presentación. Estoy entusiasmada. Yo quiero más cabeza como la suya. Sí. A ver, he leído algo que yo comparto también con él. Yo estudié en Londres y he leído que tiene usted mucha unión con el Reino Unido, Gales, Oxford. Usted estuvo allí mucho. Sí, eso es así. Es una historia interesante porque esa historia comienza... El British Council, yo he leído un montón de cosas súper. Sí, esa historia comienza con el presidente Bosch. Cuando el presidente Juan Bosch regresa al país, él lanza una idea interesante y era la siguiente: que los estudiantes universitarios de la época, era una sola universidad, la Universidad de Santo Domingo, los mejores estudiantes, los de mejores notas, fueran al extranjero a estudiar. Y así es como yo me voy a Inglaterra. ¿Por qué Inglaterra? Bueno, en esa época y todavía hasta años recientes, la mayoría de los médicos dominicanos iban a Francia por un asunto de una gran, diría yo, unión que había con los grandes profesores franceses, sobre todo los profesores de París y de Marsella. Pero cuando yo estudio francés, ya estoy terminando la carrera, un mes antes de irme, el profesor de la Salpêtrière, que era el hospital donde yo iba, que es el Hotel Dieu, me dijo, le dijo a mi profesora, que el doctor Ney Arias Lora, que no me podía recibir hasta un año más tarde. Entonces, ya el profesor Bosch había dicho que los estudiantes que querían las becas podrían irse a otro país. Y es así como yo entonces me voy a Inglaterra sin saber inglés. Eso es una proeza. Sí. Yo no sabía decir ni good morning. No, me extraña a mí que no sepa usted decir. Y entonces llegué... Era bonjour lo que decía en aquel tiempo, sí, más que good morning. Exacto. Entonces llegué a la Universidad de Oxford. Para un estudiante de cualquier parte del mundo, llegar a una universidad de ese calibre es una impresión demasiado grande, Carmen. Sí, es un choque. Te doy un dato. Para ese año, estoy hablando del año 63, para esa época, Oxford tenía más premios Nobel que lo que había tenido Francia en toda su historia. Imagínese. Entonces tú llegas a una universidad donde... Impone, ¿eh? Imponente, donde la ciudad entera es una universidad entera. La universidad está repartida en colegios y lo que tú te encuentras en la calle, en todas las áreas del saber humano, es gente de muchísimo nivel. Bueno, con decirte que yo conocí gente, por ejemplo, como el profesor Krebs. Krebs fue el inventor lo que llaman el ciclo de Krebs, que es el ciclo del metabolismo humano. Es la combinación que hay y la transmisión de una grasa a una proteína, de una proteína a un azúcar y viceversa. Hasta el día de hoy, ese es el tema que nosotros usamos en bioquímica.
Y para mí fue una experiencia extraordinaria. Bueno, yo finalmente comencé mis estudios allí, primero de cirugía general, por señas. Por señas, en los colleges. Pero definitivamente los británicos saben cómo manejar a los extranjeros, tienen una gran experiencia manejando extranjeros, le hacen la vida a uno agradable. Lo único que en esos primeros años había que residir todo el tiempo en el hospital, los primeros 3 años. No podíamos salir, no podíamos tener ni siquiera una bicicleta, salíamos una vez a la semana por 6 horas apenas. Y eran todos con porque era como un internado, los primeros era un años internado, de es hecho. un internado, y por eso ellos le llaman, ellos tienen una frase en inglés que define muy bien al residente de medicina, que es houseman, que es el hombre de la casa. Quiere decir que tú tienes que estar en tu casa, que es el hospital, durante los primeros 3 años. Pasaron muy rápido, entonces ya yo termino una parte de la neurocirugía. ¿Bilingüe ya? Sí, ya, bueno, sí, ya Totalmente. los 2 años ya hablaba perfectamente el inglés, o casi perfectamente. Entonces me mandan a Cardiff, que es la capital de Gales. De Gales. Esa fue otra experiencia interesante. ¿Por qué? Bueno, porque el galés es totalmente diferente al inglés. Hablábamos fuera de cámara, Carmen y yo, del español del sur, que es totalmente diferente en la personalidad al español del norte, o castellano, o del levante, o el gallego, imagínense. Así es. Igualmente pasa en el Reino Unido. El galés le gusta el arte, es un hombre que canta todo el día, es la patria de Tom Jones, sí, es muy gentleman. El cantante galés. Allí yo fui a hacer solamente neurocirugía pediátrica y un poco de lo que se llama cirugía estereotáxica. Es una cirugía especial para localizar lesiones muy profundas en el cerebro de manera muy precisa y milimétrica. Y luego regreso a Oxford, ahí sí ya termino mi carrera de neurocirujano, y entonces me ocurre algo quizás muy interesante, y es que me envían a la Universidad de Londres, a King's College. Al King's College. King's College es la universidad non plus ultra de Londres, así como Oxford está en la parte del sur junto con Cambridge. En la parte un poquito más al norte está la Universidad de Londres. Ahí voy al hospital neurológico. Todavía hoy día, Carmen, el hospital neurológico, que está situado en el mismo centro de Londres, y lleva un nombre curioso, lleva el nombre de la Plaza de la Reina, que en inglés es Queen's Square. Sí, Queen's Square. ¿Por qué? Porque así se llama esa zona, está cerca de Piccadilly, que es el centro de Londres, y es el hospital neurológico más grande de Europa y el de mayor tradición. Ese hospital comenzó en el siglo X. Santísimo. Entonces estamos hablando de también llegar a otro hospital donde casi los conocimientos te entran por ósmosis. No importa lo que tú hagas, de que tú respiras ahí dentro, te están entrando los conocimientos. Pero por los poros. Entonces fue una estadía que a mí me marcó para toda la vida. Totalmente, totalmente. Hay una antes y un después de determinados lugares y ese escenario además, donde toda su gente eran brillantes. Así es. Tanto compañeros como docentes. Así es. Es que se respiraba élite. Sí, ahí se respira conocimiento todo el tiempo. Por todos los lados. Todo el tiempo. Por mucho fish and chip, te daba igual la comida. Tú estabas en su afán, ¿no?, del aprendizaje. Un hombre que su padre, a través de ese cuerpo y ese alma, de ese libro que les regaló, ya él intuía que su camino iba por todo lo que está contando, con esa pasión que realmente yo le decía al entrar aquí, ¿cómo eligió algo tan tremendo, como tan complicado y tan complejo como la cabeza? Y dice él, pero tan apasionante. Lo volvería a coger, lo volvería a decidir, sí, seguiría yo creo que apostando sí, por... Para la gente que nos está escuchando, neurocirugía. la gente no se imagina lo que es el cerebro humano. El cerebro humano, bueno, lo primero que tengo... No lo conocemos todavía. Lo primero que tengo que decir es que es único. Y además es irrepetible. Irrepetible. Tu cerebro no volverá a repetirse mientras exista la Tierra, ni el mío tampoco.
No, el suyo de luego no. Como lo mío habrá más, pero No, como el suyo realmente no. Y no hay dos cerebros iguales. ¿Qué edad? Se han hecho estudios muy profundos Millones. durante muchos años en gemelos, en cuádruples, en niños que pertenecen a una misma generación y no hay dos Ni cerebros siquiera iguales. mellizos. No, en absoluto. Lo que quiere decir que ese órgano es muy especial y al ser muy especial tiene funciones muy especiales. La gente se pregunta cuáles son las funciones. Bueno, el cerebro humano, su primera función, Carmen, es predicción. Predicción. Tú vas a salir con una amiga, con un amigo, van a salir a cenar, hoy vienes en la noche y tú de repente dices que vas a comer sushi. Hace horas que el cerebro ya lo había decidido. No me diga eso. Porque el cerebro predice lo que vas a hacer. Entonces, esa es la primera función. Predicción. Sí, que es la de predecir lo que el ser humano va a hacer. La segunda función del cerebro humano es conocerte. Tu cerebro solamente conoce a Carmen, a más nadie. A más nadie. Solamente te conoce a ti. Y sabe cada célula de tu cuerpo, dónde está, qué hace, qué va a hacer, cuándo se enferma, cuándo no se enferma, cómo se mueve, si no se mueve, si se muere, si se transforma, si se recupera. O sea, el cerebro de cada uno de nosotros nos conoce a nosotros mismos. Estamos los dos ahora aquí en este set de televisión, tú tienes las manos sobre la mesa, no te das cuenta que la tienes, el cerebro sí. Él sabe más que Él yo. sabe todo el tiempo. Tú me estás mirando y él sabe que me estás mirando y estás codificando la imagen de lo que estás viendo. Más aún, el cerebro sabe, tu cerebro sabe, que mis palabras están entrando por una parte de tu cerebro, que luego esta noche cuando te duermas es que tú la vas a codificar. Y el cerebro sabe eso. Wow. Y lo hace de manera normal todos los días, pero más aún. Asombroso. El cerebro finalmente, su gran función es la supervivencia, es sobrevivir. Por eso es que en los hospitales la gente oye decir frecuentemente, el cerebro, ya hay muerte cerebral, sin embargo el corazón sigue latiendo. Pero una vez el cerebro muere, ya no hay nada que hacer, aunque el corazón siga latiendo y el riñón siga produciendo orina. Porque el cerebro lo que se encarga es de la supervivencia de nosotros. Y antropológicamente, eso ha sido así, hasta tal punto que nosotros conocemos en detalle, y esto nada tiene que ver, quiero hacer este paréntesis, Carmen, esto nada tiene que ver con la creencia en Dios o religión. Yo soy una persona que creo en Dios, pero también he hecho ciencia toda mi vida. Por ejemplo, nosotros sabemos cuándo apareció el primer cerebro, eso se sabe. Hace 35.000 millones de años que apareció 4.500 millones de años que apareció el cerebro. Sabemos dónde además. ¿Dónde fue? Fue en Australia. El primer cerebro conocido de un microorganismo apareció en Australia. Y se sabe que ese pequeño animal salió del mar. Ese fue el primer cerebro. De ahí en adelante, los antropólogos han seguido el desarrollo del cerebro humano hasta este momento que nosotros estamos hablando. Pero no solamente eso, es un órgano tan increíble, pero tan increíble, que apenas pesa, el cerebro pesa apenas unos 2 kilos, no más de ahí, 1,5 kilos, 2 kilos. Se cree que el cerebro del hombre pesa un poquito más que el de la mujer, pero no mucho más. Realmente no mucho más. Pero sí sabemos nosotros la cantidad de células que tiene. Bueno, hay datos tan interesantes que la gente, cuando yo lo digo, no lo cree. Si yo tomara el cerebro de Carmen ahora, ¿no?, y lo tuviera aquí en mis manos, y lograra contar sus células una por una, me tomaría 3 millones de años. No podríamos contarlas. Las Porque neuronas, son las tantas células que tiene que es imposible contarlas. Más aún, el cerebro humano tiene el 70% de los genes de nosotros, los seres humanos. Ustedes se imaginan, el 70% es de los elevadísima genes están en este órgano tan pequeñito. Y si la gente lo nota, es el único órgano cubierto de hueso.
no hay otro, No hay otro. para protegerlo. Claro. Porque hay que Es muy proteger frágil, es esa muy masa, delicado, encefálica. esa masa que está ahí. De hecho, dicen no, vamos, que cuando te da te duele algo, no, es el cerebro el que te Es el cerebro, envía. claro. No me duele el dedo así porque, Claro, no, es claro. el cerebro el que me dice, te está doliendo. Claro, y no vemos con los ojos. Y no tampoco. vemos con los ojos. No, vemos con el lóbulo occipital. El lóbulo occipital, qué cosa, ¿no? Sí. Entonces es un órgano intrincado, sabemos muchas cosas de él. Ahora Y desconocemos otras millones. hay misterios que están siendo ya develados. Nosotros dormimos una tercera parte de nuestra vida. La pregunta aquí en el aire sería, ¿qué pasa si una persona vive 75 años, Sí. 25 años Se lo pasó tira durmiendo? dormido. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó durante esos 25 años? Algo tiene que haber pasado. Entonces, Aparte de descansar entonces- a gusto. entonces hoy se saben muchas cosas. Durante esos 25 años, el cerebro codifica la información, el cerebro codifica tu memoria, el cerebro trata de mantenerte sana desde el punto de vista emotivo y conductual, totalmente sana. Por eso el cerebro tiene pesadillas. La pesadilla es ¿Qué es? la cura que el cerebro hace para tus miedos, La cura para mis miedos. para los miedos. Por eso es que las pesadillas distorsionan la realidad, el cerebro la distorsiona para durante esos minutos que tú estás soñando. Además sabemos en qué momento sueñas, lo sabemos. También. Sí, lo podemos ver además. Ah, Cuando hacemos el electroencefalograma con una persona Se ve dormida. ahí. Nosotros sabemos en qué en lo de los estudios del sueño. Sí, sabemos exactamente cuándo la persona está soñando. Y si lo despertamos en ese momento, él va a decir que está soñando. Entonces, eso ¡Qué avances! sí, eso lo sabemos perfectamente Tan bien. tremendos. Entonces, todo ese periodo del sueño del ser humano, el cerebro se recupera. El cerebro entonces va organizando tu memoria y lo organiza de una manera tan increíble que tú extraes de una zona importante del cerebro que se llama hipocampo, tú extraes los datos de la memoria. Por eso es que a los estudiantes que me están viendo en este momento, ¿cómo usted debe estudiar? Bueno, usted debe estudiar de día. Usted se acuesta después de haber estudiado y el cerebro comienza entonces a codificar lo que usted leyó. Pero si usted se levanta a estudiar, lo que usted estudia en la mañana no se codifica hasta por la noche. No me diga. Lo que quiere decir que para un estudiante que está en exámenes, Tiene que estudiar lo el ideal es previo. estudiar de noche y dormir, porque al otro día ya están codificados los elementos Pues, de la ¿no memoria. retienes en el momento? No, realmente no. Uno cree que sí, pero no. Por el microscopio quirúrgico me interesa mucho, por mucha luz que tenga, por la precisión. Me han hablado de su precisión, de su pulso, doctor. Sí. Más incluso que las propias máquinas. Eso, ¿cómo se llega a eso? A tener, supongo que usted ya no tiene ningún tipo de nervios, pero eso sí que es un don, lo que usted tiene. Sí. Eso es una maravilla. Sí, la precisión de los movimientos motores del ser humano están dados por el cerebelo. Cerebelo. El cerebelo. Ese es el órgano que realmente nos permite a nosotros coordinar los movimientos. Desgraciadamente, Carmen, hay gente que nace con el cerebelo, no con todas las células que se debe tener. Hoy sabemos que no es solamente un órgano motor, también tiene mucho que ver con el ánimo de las personas. Es un órgano emotivo, se tiene que ver mucho con la emoción, hoy lo sabemos. Pero esencialmente es un órgano motor. Entonces, los cirujanos, tú notas, y esto es algo que yo voy a decir de manera muy, muy personal, que lo he vivido durante mis más de 50 años en el quirófano. Me llega un estudiante que quiere ser cirujano. Una vez él entró a la sala de operaciones y tú viste los primeros momentos que él toma una pinza, Ya sabes. ya uno sabe. Si no tiene la coordinación, no va a poder ser un buen cirujano.
En materia coloquial, yo pongo otro ejemplo. Es el ejemplo de los que juegan béisbol. Ajá. El que juega béisbol lo que tiene es un 400avo de milisegundo para poder batear una pelota. Es una cosa supersónica. Entonces es algo que está muy en el cerebelo porque es una combinación de los ojos, del cerebro que manda el comando para poder batear una pelota en un 400avo de segundo y entonces conectarla. Bueno, en cirugía es igual. En cirugía los movimientos, sobre todo hoy día con el microscopio operatorio, los movimientos son lentos, precisos y milimétricos. Entonces mucha gente hoy comprende lo que decían los grandes cirujanos. Los grandes cirujanos decían que un buen cirujano debe tener vista de águila. Debe tener la delicadeza de una paloma, pero debe tener el corazón de un león. Entonces, esas son las características fundamentales que tú tienes que buscar en el joven muchacho que se quiere hacer cirujano y verlo. Y por eso es que te das cuenta que hay personas que no lo van a poder hacer, porque simplemente no nacieron con las condiciones. Me interesa mucho algo que, bueno, que la gente lo trata, pero de una manera como es la epilepsia, como es el autismo. Pero eso lo veremos ahora justo después, porque yo quiero aprovechar todo el tiempo, pero necesitamos una pausa para los comerciales. Esto es un regalo el día de hoy, así que no nos dejen solos.
realmente nos interesa todo lo que él nos explique, pero ya que lo tenemos y realmente cuando no tenemos oportunidad de tener a alguien tan monstruo, ¿no? Alguien que sea una eminencia en esto, a mí me gustaría preguntarle qué piensa él, qué es realmente el autismo, que tanto se desconoce. El autismo es una de las, vamos a decirlo así, de las patologías más estudiadas y menos comprendidas, pero ya tenemos idea de qué pasa. Lo voy a explicar en muy pocos segundos. ¿No se saben desarrollar? Sí. ¿No pueden? ¿Qué les pasa? Se explica de la siguiente manera en pocos segundos. Cuando el óvulo y el espermatozoide se unen, inmediatamente se unen en las primeras horas de la concepción de un embrión humano. Lo primero que se empieza a formar es la piel. La piel. La piel. Eso de la piel se forma de las células más externas de ese embrión recién concebido, que se llama ectodermo. Pero al cabo de 4 semanas, esas células que son de la piel, porque la piel es el órgano más sí, increíblemente poco comprendido, porque sin piel no se puede vivir. Cierto, el más grande además. Así es. Entonces esas células inmediatamente se profundizan y organizan el segundo órgano del ser humano, que es el cerebro. Piel y luego cerebro. Sí, lo que quiere decir que ya a las 4 o 6 semanas el embrión ya empieza a tener las primeras células nerviosas, bueno, descubiertas por un gran español, ¿no? Sí, sí. Santiago de Ramón y Cajal, Ramón y Cajal. 1906. Entonces, ahí empieza el cerebro a formarse. Ese cerebro va entonces, el sistema nervioso entonces empieza a crecer, se empieza a formar, es el órgano que más rápidamente se forma de todos los órganos embriológicos. Y durante 9 meses, ese órgano está mantenido ¿por quién? Por la madre. Sí. Es la madre. La madre le pasa por el cordón umbilical todo lo que la madre tiene. Por eso, quiero decir esto muy categóricamente, por eso es que la inteligencia de los seres humanos vienen de la madre, no del padre. El padre pone una parte, pero la madre realmente la que lleva durante 9 meses y alimenta ese cerebro que se está desarrollando. Por lo tanto, la inteligencia del ser humano, en gran medida, en un 80%, nos viene de nuestras madres. Cuando nace ese bebecito, ¿no? Entonces empieza una segunda etapa que se llama sinaptogénesis. Nacemos con 100.000 millones de neuronas, 100.000 millones ahí de es neuronas. Nada. Pero esas neuronas están dispersas. Inmediatamente nacemos, ellas entonces empiezan a conectarse unas con otras, que fue el gran descubrimiento de Cajal y de Golgi a principios del siglo XIX. Entonces, ese proceso que se llama sinaptogénesis, ¿qué significa? Que cada neurona tiene que conectarse con 90.000 neuronas y esa con 90.000 más. A medida que ellas se van conectando, el cerebro entonces empieza a conformar sus funciones. Doy un ejemplo. Esa es la razón por la cual cuando un niñito nace no puede caminar. Pero si nace un caballito, él sí puede. Sí, a la media hora camina. Puede caminar, sí. Sale caminando. Porque la sinaptogénesis, la sinapsis, la unión de las neuronas ocurrió en el útero de la yegua, pero no en el útero de la madre. Entonces, aquí viene el kit. Sí, del asunto con que tiene que ver con el autismo. Lo que queremos hoy día es que esa etapa de sinaptogénesis, donde se unen las neuronas tienen que cubrirse de una sustancia que se llama mielina, y eso se llama la mielogénesis. Eso quiere decir que cada neurona necesita la mielina para protegerse. ¿Cómo lo explico yo? Como si fuera un alambre eléctrico, la mielina es la goma del alambre eléctrico, para que no haya cortocircuito. Bueno, esto es explicado en términos coloquiales. Entonces se sabe hoy día que entre la sinaptogénesis y la mielogénesis hay un problema para los niños autistas. Entonces, unas se unen, otras no.
Ya. Entonces el niño nace, el niño se va desarrollando con dificultades en algunas áreas del cerebro. Sí, en otras son brillantes. Sí, en otras, por ejemplo, en la parte de aritmética, de conocer, de ver un cuadro complejo, lo ven mucho mejor que Rapidísimo, nosotros. en la música. Rapidísimo, la música, por supuesto. Tienen problemas con el oído Sí. porque son muy sensibles. Entonces, ¿dónde que está el principal, vamos a decir, el principal síntoma? Es en la interrelación social. Ahí es donde está el problema. Sí. Cómo ellos se pueden relacionar con la persona que está al lado. Y es un problema que tiene que ver, obviamente, con la mielogénesis. Con Eso el no- tiempo... ¿Eso no es heredado? No es heredado, no es hereditario. no es hereditario. Con el tiempo nosotros entendemos que va a haber medicamentos que van a Ojalá. ayudar a que eso ocurra y que podamos tratar el autismo. Y voy a decir algo que esto es una conferencia que yo voy a dar dentro de un par de meses, pero es algo que es provocativo. No solamente provocativo, que va a ocasionar, cuando la gente ve este programa, va a ocasionar no solamente sorpresa, sino también rechazo en algunas personas, Controversia, en definitiva. controversias. Eso está bien. Ahora sabemos que probablemente la marihuana, Ujú. sobre todo la marihuana no adictiva, Ajá. no la que se fuma, no, la marihuana no La adictiva, buena, la entrecomillada. marihuana médica, Sí, sí. que se La llama de los fines cannabidiol. el cannabis. Cannabidiol. Parece ser que tiene un efecto sobre los niños, Beneficioso. sobre los niños autistas. Yo también lo había oído. En este momento que estamos hablando, en Estados Unidos hay 33 estados que la están usando. Hay una experiencia, se está haciendo una experiencia importante en los niños autistas con el cannabidiol. Y los primeros estudios que nos están llegando nos dicen que probablemente debe haber una vía para que nosotros podamos manejar el autismo. Bueno, habiendo dicho eso, digo la segunda Ojalá. parte de esa investigación. Se ha descubierto, Carmen, que los seres humanos, tú y yo y todos los que nos están viendo, tenemos un sistema de la marihuana en nuestro sistema nervioso. Se llama el sistema endocannabinoide. Endocannabinoide. Sí, está descubierto, se sabe que lo tenemos y que lo necesitamos porque tiene que ver con la protección del sistema nervioso. Qué interesante que una planta como la marihuana, que su semilla no hace nada, que su tallo tampoco, y que a medida que tú vas viendo la planta, tú notas que la acción de las moléculas que tiene, de los alcaloides que tiene, está ya en las ramas, un poco más en las hojas y en la flor de la marihuana. Entonces, hoy sabemos que de los 400 y tantos alcaloides que tiene, se conocen 63 y un grupo de ellos no son adictivos. No son adictivos, no producen adicción, no le producen daño al ser humano. Qué buena Y ese es noticia. el cannabidiol, Qué que buena es la noticia. marihuana médica, que en algún momento, y eso es lo que yo he dicho varias veces, de alguna manera las instituciones del Estado tenemos que reunirnos todos, porque yo creo que República Dominicana en algún momento tendrá que traer la marihuana médica y que debe ser regenteada, controlada, vendida y distribuida por el Estado, porque de lo contrario se convierte en un negocio que en países como Canadá Pésimo. produce hasta 4.500 millones de dólares al año. No. La gente cree que la marihuana médica es barata, no es barata. Una porción cuesta entre 14 y 20 dólares. Entonces, eso no puede ser comprado libremente, eso tiene que ser controlado por el Estado. Totalmente. A la pregunta de que cómo se podría hacer eso, bueno, de la misma manera que nosotros, por ejemplo, aquí en el país controlamos la morfina, no todo el mundo la puede usar. Cierto. Está controlada por... Más o menos, para que se entienda, podría ser con ese rigor, ¿no? Tiene que Casi haber el como la rigor de morfina. una sustancia Ya, controlada. ya, ok. Pero no tanto por el abuso, porque el cannabidiol, repito, el cannabidiol no produce adicción en los seres humanos y tiene un efecto médico
importante que yo creo que nosotros debemos entrar ya en ese camino más temprano que tarde. Qué interesante lo que acaba de decir. ¿Y la epilepsia, doctor? Y la epilepsia, bueno, voy a decir algo que la gente se va a sorprender también. Lo quiero decir tan enfáticamente como yo pueda. La epilepsia no es una enfermedad. ¿Qué es? Oigan bien, no es una enfermedad, es un síntoma. ¿Es un síntoma? Es un síntoma. Es un síntoma de que algo ocurrió en el cerebro de esa persona, que puede ser una cicatriz, una lesión congénita, un pequeño tumor, un trauma craneal, te produce epilepsia, una hemorragia te puede producir epilepsia, un paciente que haya tenido ahogamiento y se recupera puede tener epilepsia, una infección como la encefalitis, la meningitis. O sea, la epilepsia es lo que es la fiebre a la infección. Es la fiebre... No, claro, es un síntoma, una alarma. Es una alarma. ¿Es la fiebre ¿Una enfermedad? No, la fiebre es un síntoma de que algo está ocurriendo. Igual la epilepsia. Entonces, no podemos ser peyorativos con respecto a las personas que sufren epilepsia, porque yo puedo mencionar nombres aquí que la gente se va a sorprender. Julio César era epiléptico. ¿Qué te parece? Tchaikovsky era epiléptico. Sí, muchísima gente se tenía que controlar. Entonces, y muchísima gente lo sabía porque no estaba ni bien visto. Entonces, lo que quiero decir con esto es que el paciente que sufre de epilepsia es perfectamente controlable. Hay cosas que se operan y al operarlos nosotros curamos prácticamente la epilepsia. Y todavía la epilepsia, que son lesiones en el cerebro que vienen desde la infancia, todavía nosotros la llamamos la epilepsia refractaria o de difícil control. Nosotros podemos operarla y podemos controlarla y hacer que ese niño o esa persona no tenga la necesidad de usar tantos medicamentos. Entonces creo que estamos frente a un hecho palpable que la gente no debe asustarse, porque además de los medicamentos que tenemos siempre la posibilidad de la cirugía. Que lo cuenta siempre de forma conciliadora, como si no fuera de la gravedad de la que estamos hablando, porque usted lo normaliza todo, lógicamente, porque conoce el tormento y el privilegio del cerebro al tiempo. Pero yo desde aquí le quiero felicitar en nombre de cantidad de personas que yo creo que se lo hayan podido dar, pero si no, algo como el ACV, que la gente dice, Dios mío, le ha dado un ACV, se nos muere. No, ya no. Ya no, cogido a tiempo, y ya no, si el doctor Puello está cerca. Y valga nuestro compañero Miguel Con, que ha sido operado por él y que está como si no le hubiera pasado nada. ¿Qué riesgo lleva esto, no? Qué delicadeza. Bueno, el dato epidemiológico, Carmen, es que en República Dominicana tenemos unos 28,000 casos al año de accidentes cerebrovasculares. Los accidentes cerebrovasculares, lo que la gente llama el derrame cerebral. El derrame, le dio un derrame. Sí, no es una buena descripción, porque más de la mitad de los pacientes con accidentes cerebrovasculares son de origen, es un infarto realmente. O sea, no es una hemorragia, no es un derrame. Es un infarto. Es un infarto. En el cerebro. Sí, en el cerebro. Y eso es que una arteria importante del cerebro se cierra y esa zona que está suplida por esa arteria, entonces muere. Eso es lo que se llama el infarto cerebral. ¿Cómo se manifiesta? Se manifiesta generalmente con pérdida de fuerza de un brazo, de una pierna. Si el paciente es derecho, maneja su brazo y su mano derecha, entonces es probable que pueda perder el habla, porque el cerebro es exactamente al revés. El cerebro izquierdo maneja el lado derecho del cuerpo, el cerebro derecho maneja el lado izquierdo. Sí. El segundo tema es lo que llama el accidente cerebrovascular embólico. Eso quiere decir, Carmen, que si hay una reunión de grasa, de plaquetas, de partículas de calcio en una arteria importante, como por ejemplo aquí en la carótida, o se forman esos pequeños coágulos en pacientes que tienen trastorno de las válvulas del corazón, eso puede ir al cerebro, viaja por las arterias y de repente se para.
en una arteria pequeña del cerebro y produce un infarto. Eso se llama el trastorno, el accidente cerebrovascular embólico. Y finalmente, el menos común es el hemorrágico. Eso es cuando una arteria del cerebro se rompe. Las arterias del cerebro se rompen por dos razones, o los vasos del cerebro o un aneurisma, cerebral, que es una pequeña vejiguita, nacemos pero con te ella, puede llevar para el otro lado. Nacemos con ella, no avisa. No avisa, ¿no? Es solamente en el momento, es un dolor de cabeza que el paciente lo describe como el dolor de cabeza más grande de su vida, ¿no? Entonces se desmaya, dolor de cabeza intenso que no desaparece, es un aneurisma. Desgraciadamente 45% de los dominicanos que sufren aneurisma mueren en ese momento. Y quedan vivos más o menos el 55%. Y después lo que se llaman las malformaciones arteriovenosas, que nacemos con ella, generalmente producen más epilepsia que sangramiento, pero esos son los tres aspectos fundamentales de los accidentes. Al doctor Puello habría que hacerle un maratón, un 24 horas con los teléfonos abiertos, le traeríamos de todo lo que a él le gustara, porque realmente nos queda el último bloque, que yo espero que ellos, que por supuesto usted tiene un poder hipnótico y nos van a acompañar, pero me encantaría preguntarle por el ictus, que está dando tantísimo, pero en fin, me voy a quedar con la parte humana justo al regreso, porque quiero dar un paseo por su vida, que es también súper interesante, con lo que él se relaja y lo que él también necesita, porque ¿quién cuida al cuidador? Hasta ahora.
Realmente son 4 minutos que vamos a intentar aprovecharlos. Aquí, Juan Salvador Gaviota, navegante que salió de Suráfrica hasta Santo Domingo, 13 amigos que se embarcaron en esta aventura y que él no es que solo se siente y converse, sino que él navega, él sabe lo que es navegar a vela. Qué experiencia, doctor, sí, qué pasión el mar. El mar ejerce una influencia enorme en los seres humanos. 75% del planeta es agua y 75% de los seres humanos somos agua. Somos agua. Algunos vino. Sí, Otros ron. Otro. Así es. Pero de todas maneras el mar ejerce una influencia tremenda en los seres humanos. Sabemos menos del fondo del mar que lo que sabemos de las estrellas y del firmamento y de las galaxias. Y además el mar es lo que mantiene la vida en el planeta y de hecho ejerce un poder tan inmenso en los seres humanos que solamente tú lo explicas cuando tú has navegado. El amanecer en el mar, en alta mar, cuando comienza el alba y el sol empieza a aparecer, se toma más o menos 30 segundos y tú crees que está saliendo del mar, porque como la Tierra sigue girando, la bola de fuego te da la impresión de que está saliendo del fondo del mar. Y la vida resurge. Para los navegantes que me están escuchando lo saben perfectamente bien. Una vez comienza el sol a alumbrarnos, el mar revive, los peces salen a la superficie, los veleros se llenan de peces, los delfines inmediatamente empieza la salen, vida. y la vida comienza. Entonces el mar ejerce una influencia tremenda en nosotros. Mi hermano me critica y mi propia esposa Gina, de que yo siendo de una ciudad mediterránea, como es San Juan de la Maguana, he devenido en un marinero de tanto tiempo. ¿Qué hace el doctor Puello cuando ya no puede más de trabajo, duerme poco? A él no le importa que lo llamen a las 2 de la mañana, porque una receta de un señor no se acuerda, o ¿qué me tomo, doctor? Estoy malo, porque, insisto, él es misionero. Cuando ya no puede y necesita descansar su cerebro, ¿qué hace? No, el consejo principal, y yo esto no puedo irme de tu programa sin decirlo. Una vez usted llegó a su casa y está cansado, tome un libro. ¿Tome? Un libro. ¿Un libro? Y comience a leer. ¡Qué maravilla! Sí, lo que más le guste. Porque el cerebro humano no descansa, necesita alimentarse continuamente. La gente me pregunta que qué clase de libro. Bueno, al que a usted le guste. Ahora, yo sí le puedo decir desde el punto de vista neurofisiológico cuál es el que más efecto le hace al cerebro. El libro que más le hace efecto al cerebro son las novelas de ficción. Porque tú tienes que ir leyendo la ficción e ir reconstruyendo en tu cerebro o imaginando lo que estás leyendo. Que alguien entró a una habitación, que la silla era de color rojo, que había un cuadro colgado, como virtual. Que encontraste una persona pequeña con una falda morada. Tú tienes que ir imaginando todo eso en el cerebro. Algunos me preguntan que cuál es el otro ejercicio tremendo. Bueno, hoy sabemos que el ejercicio de los místicos, y está estudiado, Carmen, estudiado inclusive con resonancia magnética. Sabemos que lo que leen filosofía, entran en la parte mística de cualquiera de las religiones, no estoy hablando solamente de la cristiana. Es un ejercicio que el cerebro se siente a gusto, porque en ese momento está entrando una gran cantidad de información que él tiene que codificar. Y voy más lejos, es probable, a pesar de que sabemos mucho del Alzheimer, hoy sabemos que probablemente es multifactorial y que puede ser debido a lo que se llama la microbiota del intestino. Parece que es una enfermedad intestinal. Parece ser. Increíble. Y parece ser que tiene que ver también con los herpes, el 6 y el 7. Pero ese es un tema que en algún momento vendría a tu programa y lo podremos tratar. Me encantará. Ahora, usted llegó a la casa, su descanso debe ser leer. Eso es lo que al cerebro más le gusta, eso es lo que el cerebro se siente sumamente satisfecho
cuando uno empieza... Uno que pensaría al contrario, que dice, no le quiero dar más fijación, no quiero... No, pues esa- es totalmente al contrario. Yo voy a hacer algo, no se nos va el tiempo. Siempre le doy la mano a mis invitados, pero estoy cogida a la mesa, no sé si voy a poder. Le voy a besar la mano. Yo no he hecho esto nunca con nadie, pero creo que merece no solamente la mano, besarle el alma a este tipo de personas que los parieron generosos per se, con el talento y con la solidaridad de curar, de curar. Así que, en nombre de tantas personas que ha hecho, que hace y que hará, toda nuestra gratitud, porque lo deberían de clonar a su cerebro, a su talento, a su estar y a todo eso bueno que hace en la vida, porque hace mucha falta gente como usted. Gracias, Carmen, y sobre todo muchas gracias por darme la oportunidad de, en estos breves momentos, de decir cosas que yo creo que la gente debe saber, debe aprender. Y señores, mis queridos dominicanos, solamente hay un camino para el desarrollo, que es el conocimiento. Totalmente. No hay otro, realmente no hay otro. Totalmente. Con estas sabias palabras les vamos a decir, nada, feliz fin de semana, que se cuiden mucho y que ojalá la vida nos depare encontrarnos gente como el doctor Puello en nuestro camino. Carmen Borja, un placer.